Cuando voy a jugar póker siempre me pregunto, ¿por qué hay tanta gente presionando un botón, mirando una pantalla llena de luces y sonidos? ¿Qué de divertido hay en eso? Un día decidí probar uno de estos slots físicos con algo de dinero sobrante que tenía. Después de apenas 10 minutos me sentí totalmente vacío. Había ganado $30, pero sentía que no valían nada. No te estoy diciendo que vas a ganar jugando a los slots. Al ser un jugador que entiende las matemáticas detrás de los juegos de casino, sé que estos juegos afectan el sistema de recompensas de mi cerebro y están diseñados para sacarte el dinero a largo plazo. Entendí por qué me sentía vacío al ganar, porque no hubo esfuerzo real en lo que hice. Era como si la máquina me arrojara unos dólares, pero yo había hecho algo que iba en contra de mis principios, y eso era lo peor de todo. Ahora que experimenté lo que sienten muchos otros apostadores, puedo hacer este video para contar la verdad. Para muchas personas, los slots son solo un juego inofensivo, algo que haces en tu tiempo libre desde el celular o en un casino. Pero detrás de esa fachada colorida hay millones de dólares en investigación para lograr un solo objetivo: que vos sigas apostando el mayor tiempo posible. Y no lo digo yo solo. Lo dicen estudios académicos, psicólogos especializados en adicción al juego y hasta ex trabajadores de la industria. Diseñar un slot no es solo poner dibujos y sonidos al azar, es crear un ciclo que mantenga a tu cerebro atrapado en un loop de dopamina, donde ni siquiera notes cuánto estás perdiendo. Este estado se llama zona de la máquina, un trance en el que el jugador pierde la noción del tiempo, del entorno e incluso del dinero. Ya no jugás más para ganar, jugás para seguir jugando. Cuando ganas, aunque sea poco, el cerebro libera dopamina. Es el químico del placer. Pero lo más interesante y peligroso es que también se libera cuando casi ganas. A eso se le llama near miss o casi acierto. Por ejemplo, dos símbolos iguales y el tercero casi cae. Eso no es un error del sistema, es parte del diseño. Ese momento genera un pequeño disparo de dopamina que le dice a tu cerebro: ya estás cerca, una más y ganas. Y así seguís apostando. Las luces brillan, los sonidos celebran incluso pequeñas pérdidas disfrazadas de victoria. Y todo esto no es casual. Muchos creen que el único problema con los slots es el dinero que perdés, pero hay otra pérdida más grave: la pérdida de control. Porque cuando entras en ese modo automático, perdés la capacidad de tomar decisiones racionales. Perdés tiempo, energía, estado emocional. Y lo peor es que muchos jugadores ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. Simplemente sienten que algo los empuja a seguir. No vengo a decir que tal o cual empresa es malvada por naturaleza. Lo que digo es que hay un modelo de negocio que funciona mejor cuanto más perdés. Y eso lleva a los desarrolladores a perfeccionar técnicas que exploten vulnerabilidades humanas. Algunas empresas han sido vinculadas a estrategias de diseño similares a las usadas en apps de redes sociales adictivas. La diferencia es que acá no solo perdes tiempo, también perdes dinero. Entonces nace esta pregunta: ¿hay algún juego donde puedas ganar de verdad? La respuesta es que sí, pero no son los slots. Solo hay dos juegos en un casino donde realmente podés obtener ganancias a largo plazo: el póker y el blackjack. ¿Por qué? Porque en ambos, si aplicas estrategia, matemática y control emocional, podés superar la ventaja de la casa o a tus contrincantes. No es fácil, no es inmediato y no es para cualquiera, pero es posible. Por eso en este canal solo promuevo esos dos juegos, porque no te voy a vender humo, no te voy a decir que te vas a hacer rico desde el celular tirando giros. Te voy a mostrar lo que funciona y lo que no. Este video no es para demonizar, es para informar, porque cuando sabes cómo funciona algo, tenés más poder para decidir. Los slots están diseñados para arruinarte, sí, pero no porque seas débil o tonto, sino porque están hechos por expertos que saben cómo mantenerte ahí, enganchado, hasta que te des cuenta de que ya es tarde. Si este contenido te pareció útil, educativo o simplemente te hizo pensar, suscríbete al canal. Acá hablamos con la verdad, sin promesas falsas, sin fórmulas mágicas, solo hechos, números y estrategia. Comenta abajo si alguna vez sentiste que un slot te absorbía. Compartí este video con alguien que necesite verlo. Y nos vemos en el próximo video, donde te voy a mostrar cómo detectar un mal juego, antes de que te detecte a vos.